Buenas tardes, este es El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. En el primer aniversario de su segundo mandato, Donald Trump ofreció un discurso en que mostró fotos de personas sin identificar a las que acusó de inmigrantes criminales. Alabó a María Corina Machado y también al actual gobierno de Venezuela y destacó lo que llamó logros de su gestión. En Francia, el primer ministro recurre al artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de al menos una parte de los presupuestos sin votación en la Asamblea Nacional. Sébastien Lecornu había prometido, sin embargo, que no llegaría a tomar esta medida que acabó con sus dos predecesores. En Siria, el gobierno de facto de Ahmed al-Sharaa acuerda un cese el fuego de 4 días con los kurdos de las fuerzas democráticas sirias que de momento accedieron a retirarse de ciertas partes de su bastión en el noreste del país. Empezamos en Estados Unidos porque Donald Trump conmemoró el primer año de su segundo mandato con un discurso en la Casa Blanca en que se felicitó por su política arancelaria, aunque asumió que no sabe si la Corte Suprema la va a tumbar. Además, el presidente aseguró también que la inflación está en el 1,6%. Sin embargo, tengamos en cuenta que este es un dato de los últimos 3 meses que no tiene en cuenta precisamente el precio de alimentos y energía, mientras que la inflación interanual oficial es del 2,6%. Bien, por otro lado, el republicano alabó el actual gobierno de Venezuela, aunque detalló que quisiera encontrar un rol para María Corina Machado y dedicó buena parte de la comparecencia, como decíamos, a defender el trabajo del ICE mientras mostraba fotos de personas racializadas no identificadas a las que acusó de criminales. También volvió a hablar sobre el Premio Nobel de la Paz que no ganó. Todos son aliens criminales ilegales. Hay muchos casos, asesinos, narcotraficantes, mentalmente insanos. Algunos de ellos fueron asesinos brutales. Están locos, asesinos que están locos. Esto es solo en Minnesota. En California es peor. Debería haber ganado el premio Nobel por cada guerra, pero no lo digo. Salvé a millones y millones de personas. Es una broma, han perdido tanto prestigio. Después de todo, por eso respeto tanto a María Corina Machado por lo que hizo. Ella dijo que ella no merecía el premio Nobel, yo sí. Cuando ella lo ganó, la nombraron. Ella dijo, vaya, es increíble, pensé que lo ganaría el presidente Trump. El presidente Trump se lo merece, acabó con 8 guerras, qué bonito, ¿verdad? Buena mujer. Bien, en este primer año de su segundo mandato, Donald Trump ha adoptado una forma muy particular, ¿no?, de hacer política, con contundentes publicaciones en su red social, en Truth Social, con intervenciones de fuerza militar en Yemen, Nigeria, Irán o Venezuela y con amenazas arancelarias globales para perseguir sus intereses. A continuación repasamos algunos de los momentos más destacados de estos últimos 12 meses. Nuestra edad de oro apenas está empezando. El 20 de enero de 2025, Donald Trump, de vuelta a la Casa Blanca, prometió una edad de oro para Estados Unidos. Proyectó la expansión hacia Canadá y prometió de fomentar la paz. Así, el presidente impuso su estilo. Retiró a Estados Unidos de los principales organismos internacionales como la OMS y la UNESCO. Tomó el mando en el conflicto entre Israel y Hamas, intentando imponer su visión, la llamada Riviera de Medio Oriente, con un video generado por inteligencia artificial. A todo el mundo le gusta la idea de que Estados Unidos se apropie de este territorio y cree miles de puestos de trabajo. Y no quiero hacerme el tonto, pero la Riviera de Medio Oriente podría ser absolutamente maravillosa. Ucrania, otro conflicto que suscitó el interés de Trump. Ante el estancamiento de una guerra que prometió resolver en 24 horas, Donald Trump cambió de modo de acción. No dudó en criticar a su homólogo ucraniano durante una visita a la Casa Blanca. Debes estar más agradecido porque no tienes las cartas en la mano. La reunión con Vladimir Putin en Alaska el pasado 15 de agosto fue considerada una ofensa para las potencias occidentales.
Siempre he mantenido excelentes relaciones con el presidente Putin. Hemos tenido numerosas reuniones, a veces difíciles, a veces productivas. Nos ha molestado la campaña de desinformación rusa. Eso ha complicado un poco las cosas, pero él lo ha entendido. Pero las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos no se limitan a Europa. El presidente estadounidense multiplicó las declaraciones ofensivas contra los países de América Latina, en primer lugar contra Venezuela. Todo empezó con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, atacando a embarcaciones que supuestamente transportaban droga a Estados Unidos. A principios de enero, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro reveló sus verdaderas motivaciones, el control del petróleo venezolano. Ahora su interés por Groenlandia preocupa a la comunidad internacional. Bien, y después de que este domingo el gobierno de Noruega confirmara un mensaje de texto que Trump envió al primer ministro noruego mostrando su resentimiento por no haber recibido precisamente el Premio Nobel de la Paz, esta madrugada pasada el presidente estadounidense ha lanzado una ráfaga de publicaciones en su red social, en Truth Social, en que ha filtrado también mensajes privados de líderes europeos, entre ellos uno de Emmanuel Macron, en que le felicita por su trabajo en Siria o Irán, pero le cuestiona sus planes para Groenlandia. En una publicación extensa, Trump califica de acto de gran estupidez y debilidad total la decisión del gobierno británico de ceder soberanía de la isla Diego García a Mauricio, sede de una militar conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido, y lo vincula directamente con su insistencia en adquirir Groenlandia, territorio semiautónomo administrado por Dinamarca. Que el Reino Unido regale un territorio tan importante es un acto de gran estupidez y es una de las muchas razones de seguridad nacional por las que hay que adquirir Groenlandia. Dinamarca y sus aliados europeos tienen que hacer lo correcto. En otra publicación comparte lo que parece ser un mensaje privado del presidente francés Emmanuel Macron, en la que el mandatario europeo le confiesa que no entiende lo que Estados Unidos está haciendo con Groenlandia. Trump luego publicó también una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, donde acuerdan reunirse en Davos para discutir el tema y remata. Como les expresé a todos muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. En eso todos estamos de acuerdo. Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Lo respalda con imágenes generadas por inteligencia artificial que lo muestran izando la bandera estadounidense en Groenlandia junto a su vicepresidente y secretario de Estado. Mientras la Unión Europea considera contramedidas y Dinamarca reafirma su soberanía, Trump parece disfrutar recordándoles en su estilo poco diplomático y burlesco que en su visión la verdadera seguridad se negocia con fuerza. Precisamente, ¿no? Estas aspiraciones ahora de Donald Trump están generando una crisis al interior de la OTAN. Al respecto, la primera ministra de Dinamarca ha insistido en que no van a abandonar Groenlandia, pero que espera que no haya que llegar al punto de activar el llamado bazooka comercial de la Unión Europea contra Washington. Mientras, el primer ministro de Groenlandia dijo no poder descartar la vía militar para defenderse de Estados Unidos. No es probable que se use la fuerza militar, pero aún no se descarta. Este líder del otro bando ha dejado muy claro que no se descarta. Por lo tanto, debemos estar preparados para todo, pero debemos enfatizar que Groenlandia forma parte de la Alianza Occidental, la OTAN, y si se produce una mayor escalada, también tendrá consecuencias para todo el mundo exterior. Por otro lado, en Suiza, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, se estaría negociando el plan de cese el fuego en Ucrania, según avanza la agencia de noticias británica Reuters. Este martes, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, llegaron a la sede de Estados Unidos para este evento, donde, según una fuente de la misma agencia, también entró el delegado de Rusia, Kirill Dmitriev. Mientras en el mismo foro de Davos, las declaraciones públicas de la jornada han girado en torno a estas crecientes e inéditas tensiones entre los aliados occidentales que mencionábamos. De hecho, en su discurso, el presidente francés Emmanuel Macron ha defendido la soberanía europea y ha denunciado la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, que ha amenazado con nuevos impuestos aduaneros a los países europeos que, como Francia, han enviado tropas a Groenlandia en apoyo a Dinamarca.
Y en el plano interno en Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu ha recurrido al artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de una parte de los presupuestos, la referente a los ingresos, sin votación parlamentaria, contrariamente a lo que él mismo había prometido. Bien, la medida implica que el Gobierno se someta a la confianza de la Asamblea Nacional, donde ya la Francia Insumisa y Agrupación Nacional han anunciado mociones de censura que, eso sí, de momento no contarían con el apoyo necesario para tumbar al que es el tercer primer ministro en un año y medio. El Parlamento no puede asumir plenamente su responsabilidad de proporcionar un presupuesto a la nación, lamentablemente debido a las acciones de varios grupos vinculadas a las acciones políticas de diferentes grupos políticos que tendrán que responder por esto ante el pueblo francés y ante la historia. El Gobierno asume su responsabilidad con la primera parte de los ingresos del proyecto de ley de presupuesto para 2026. Cerramos en Siria porque el gobierno de facto de Ahmed al-Shara anunció un cese el fuego de 4 días y un acuerdo con los kurdos de las fuerzas democráticas sirias para que se retiren de ciertas zonas de su bastión en la provincia de Hashek. Las fuerzas kurdas dijeron que están comprometidas con el alto el fuego siempre y cuando el grupo no se exponga a futuros ataques. Ethel Bonet nos amplía. La tregua en el noreste de Siria ante el gobierno de Damasco y las fuerzas democráticas sirias atraviesa su momento más delicado desde el alto el fuego alcanzado el pasado 18 de enero. La presidencia siria anunció que ha dado 4 días a las fuerzas democráticas sirias para aceptar un plan de integración práctica de la provincia de Al-Hasaka bajo control estatal. La medida equivale a un ultimátum político que busca poner fin a la autonomía kurda en esta región estratégica. En paralelo, el Ministerio de Defensa declaró su disposición total para asumir el control del campo de refugiados de Al-Hol y de las prisiones que albergan combatientes del grupo yihadista. Damasco afirma haber informado a Estados Unidos de la retirada de las fuerzas kurdas de estos centros de detención y asegura estar listo para evitar cualquier vacío de seguridad. Washington respalda este proceso, aunque reconoce que persisten riesgos, un alto el fuego inestable, choques esporádicos y desconfianza por las partes. Fuentes estadounidenses señalan que la integración de las fuerzas kurdas en el Estado sirio, acompañada de garantías sobre los derechos políticos y culturales, es vista como la mejor vía para evitar una nueva escalada y prevenir un resurgimiento del Estado Islámico. La tensión se agravó tras la fuga de al menos 200 presos yihadistas de la prisión de Al-Shaddade durante enfrentamientos en la zona. Más de un centenar han sido recapturados mientras continúan las operaciones de búsqueda. El ejército sirio refuerza posiciones en el este del Éufrates mientras los combates bajan de intensidad en algunos sectores. La negociación entra en cuenta atrás. El control de Al-Hasaka y de las prisiones del Estado Islámico se ha convertido en el núcleo del pulso entre Damasco y las fuerzas democráticas sirias. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.